Voy a pedirles, hermanos, que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a hablar de Lucas porque estaba leyendo el pasaje que viene este año, hermanos. Me propuse predicar en la liturgia o el calendario litúrgico que año con año se presenta, de alguna manera teniendo una guía. Y hemos visto lo que es el reino de Dios. Y tengo que confesar que en esta lectura tocaba Mateo 21 y le daba vueltas y vueltas y no, de pronto no es tan fácil hacer algún sermón. Y en la semana me puse a escuchar un sermón y la verdad es que tocó mucho mi vida, hermanos, y no le hice copy-paste, no crean, pero sí me basé mucho en ese sermón para exponer. Hoy cambié un poquito el tema del quizás el reino de Dios, que tiene mucho que ver porque vamos a seguir viendo la persona de Jesucristo, pero hoy quiero hablarles, hermanos, de el tema o el título es más que una experiencia. Muchos de aquí, hermanos, tenemos aquí años, otros tenemos meses, pero todos de alguna manera hemos tenido un encuentro con Cristo o una experiencia con Jesús en algún momento, alguna plática, algún sermón que nos llegó, pero Cristo es más allá de eso. Y es algo que necesitamos hablar y es algo que necesitamos entender a través de esta lectura. Entonces, antes de eso, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe. Señor, nos acercamos a tu trono, Señor, reconociendo que has sido el pan que alimenta nuestra vida, Señor. Y que si estamos aquí, Señor, es porque anhelamos escuchar algo de ti, porque disfrutamos de tu presencia, porque nos encanta la comunión entre hermanos, Señor, porque has escuchado nuestra oración y sabemos que eres real, o porque te seguimos buscando hasta querer encontrarte, Señor. Aquí estamos, Señor, pero permítenos saberte y conocerte y amarte más allá de eso, Señor. Permite que estas canciones que te dijimos, sí Señor, sí Dios, sí Dios, sean real y verdaderas, Señor, en toda nuestra vida, Señor. Permite, Señor, también que podamos realmente decir, Jesús es el pan de vida que ha llenado y ha saciado todo lo que yo necesitaba. Permítenos hoy, Dios, a través de tu palabra, conocerte más allá de un momento, más allá de una experiencia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la invitación de este sermón es meditar en el cómo y el para qué de mi encuentro con Cristo. Es meditar si yo me he quedado o he disfrutado el conocer de Cristo, el saber poquito de Jesús, pero me quedé parado ahí, en conocer, en orar, en que ya me aprendí el Salmo 23 desde que era niño, ya ahí me quedé, me estanqué y he dejado de avanzar en ese momento que yo tuve con Dios. He dejado de seguir adelante en la experiencia con Dios. Y yo quiero hablarte de 3 aspectos que veo en esta lectura que podemos entender y la invitación que Dios nos hace a través de ello. Acompáñame, Lucas, me ha dicho el pasaje, Lucas 5 del versículo 12 al 16. Hermanos, este es el tiempo en que los fríos y los calientes se separan, y no bíblicamente. Los que tienen calor se vienen de este lado a partir de este domingo, y los fríos se vienen de este. Aquí no hay tibios, hermanos. Ok, porque el aire de pronto acá da mucho frío, o si usted le gusta sentarse acá y le empieza a dar frío, tráigase su suétercito. Este es el tiempo en donde los fríos y los calientes se separan, pero no bíblicamente, ¿verdad? Muy bien, hermanos.
Lucas 5 del 12 al 16 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Saben, hermanos, lo primero que encuentro, vamos a ver el escenario y a los personajes principales de este pasaje, que obviamente el protagonista es Jesucristo, pero el personaje que aquí podemos ver es una persona leprosa o un leproso. Y lo primero que el pasaje dice es que se presenta un hombre lleno de lepra, ve a Jesús, se postra rostro en tierra y le pide que lo sane. Y hermanos, ¿saben la característica que uno necesita para tener una experiencia con Dios? Es una desesperación. Este hombre estaba desesperado. Este hombre estaba enfermo y si usted ha escuchado de la lepra, es una realidad bien terrible, porque de todas las enfermedades que pueden afligir al cuerpo humano, la lepra era la más grave, porque afecta todas las partes del organismo, produce llagas, destruye la piel, corrompe la sangre, produce putrefacción en los huesos. Es como una muerte en vida lenta, hermanos, la lepra. Y en aquellos tiempos era no solamente una cuestión física de dolor y de putrefacción en vida, sino que era una vida totalmente solitaria. Una vida donde había lugares específicos afuera de la ciudad para los leprosos, y donde él no podía volver a toparse con su familia, y lo peor que ellos podían vivir era que esta gente no podía acercarse al templo. Estaba totalmente prohibido acercarse al templo a los leprosos. Y todavía peor, hermanos, imagínense sus circunstancias, que él tenía que pasar gritando a la gente para que estuviera mínimo, decía no la ley, no el Levítico, pero sí las costumbres sanitarias, alrededor de 2 metros de distancia de una persona leprosa. Entonces no era solamente una cuestión física, sino era una cuestión de soledad emocional. Y aquí dice Lucas, porque Lucas era un doctor, entonces de pronto da como esos detallitos, dice lleno de lepra. O sea, no era una persona que iniciaba con la lepra o que podían sospechar que era leproso, porque sí se daba la ocasión, porque no había mucho conocimiento, que si tenían roncha o algo, pues ya era lepra, y por eso tenían que ir con el sacerdote si se las había quitado, y el sacerdote podía reconocer pues que siempre no era, ¿verdad? Y entonces podía volver a tener una vida social. Pero este hombre era totalmente, dice que estaba lleno de lepra. Había un doctor, ya en los años, ya mucho después de Cristo, pero que mencionó: el leproso es un enfermo de la mente y del cuerpo, por lo que se tiene una actitud diferente con la lepra que con cualquier otra enfermedad. Se asocia con vergüenza y horror, y conlleva de alguna manera misteriosa culpabilidad, aunque se haya contraído de manera inocente. Al verse evitados y despreciados, es frecuente que los leprosos tengan la tentación de quitarse la vida. Y entonces, hermanos, tenemos a un hombre solo, enfermo, destinado a morir, sucio y con putrefacto en su piel. Y cuando ve a Jesús, dice que se postra
y le dice, Señor, si tú quisieras, puedes limpiarme. Hay una necesidad, hermanos, porque te digo una cosa, el evangelio y el poder de Dios se topan cuando hay una persona desesperada. Es inevitable pensar en eso. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes cómo llegó al Señor, yo casi creo por desesperación. Una pérdida, una enfermedad, una separación, un enojo, una injusticia. Y todos venimos ante el Señor por una desesperación, o la gran mayoría. Solo he escuchado una vez en mi vida, estaba en Camargo, recuerdo, en mi primer campo pastoral, y siempre como pastor, ¿y qué le hizo venir? No, pues un problema matrimonial, no, pues mi hijo está enfermo, no, pues en el hospital está no sé qué, y todos. Veo a un Dios hermoso que entiende eso. Y solo una vez, no tengo tantos años, en 10 años de ministerio, me tocó una persona que dijo, pues siento una necesidad espiritual y por eso vine. Y yo, caray, todos vienen por todo. Y ha sido solo una ocasión que me ha tocado que alguien diga, vengo porque entiendo, tengo una necesidad de Dios. Es muy raro. Todos vienen a los pies del Señor, a una experiencia con Dios, por desesperación. Y porque llega un momento, no me dejarán mentir, que pareciera que la vida nos está cerrando todas las demás cosas. Y ya no hay otras cosas, y ya probé aquí, ya fui allá, y ya busqué, ya remedié, y entre más tomo decisiones, más mal me va. Y entonces vengo aquí herido, deprimido, afligido, con muchas deudas, vengo desesperado. Igualito que este hombre leproso. ¿Sabes? Lo primero que muchas veces necesitamos para encontrarnos con Dios es una desesperación. Y hermanos que estamos en Cristo y ya tenemos 20, 30, 40 o muchos más años, benditas cosas que nos hacen sostenernos de Dios y que Él no ha contestado y que nos hacen seguir aquí desesperados. A veces no entendemos el por qué Dios no ha contestado o por qué Dios no ha sanado. Se ha puesto a pensar, hermanos, ¿qué pasaría si toda mi vida estuviera en plenitud? Lo más probable es que usted no estaría aquí sentado. Tristemente, lo más probable es que usted y yo aquí no estaríamos. A veces Dios nos tiene agarrados, mira, del hijo que no está cerca del Señor. A veces Dios nos tiene aquí agarrados de la cuestión financiera, o a veces Dios nos tiene aquí agarrados del matrimonio, porque si no soy agarrada de Dios, agarro al esposo y lo ahorco, entonces mejor me agarro del Señor. Y algo nos tiene ahí. El llegar a Cristo, hermanos, hay una desesperación genuina y yo creo que todos la hemos vivido o alguien la está pasando. Venir a Cristo es porque tenemos una necesidad, y este leproso expresa esa necesidad con una reverencia maravillosa, porque no le exige ni le demanda, como muchas veces se nos ha dicho que aquí venimos a que Dios nos resuelva las cosas. La verdad es que no, así a veces no, Dios no trabaja así. Y este hombre, con toda la reverencia y mostrando la fe en Cristo, le dijo, Señor, si tú quieres, si tú quieres, puedes sanarme. Y hermanos, al igual que este hombre, cuando ya no hay herramientas, cuando se acabaron las fuerzas, cuando no vemos salida, es cuando corremos a Dios. Y les digo algo, Dios no es como nosotros que decir, ay, sí, ahora sí llegaste conmigo, ya era hora. No, pero sabes, mi primera pregunta en esta plática es, ante tu desesperación, ya viniste con Dios ante ese momento difícil, ante tu problema, has venido a presentarlo a Dios, está perfecto, Dios lo va a recibir y ahí seguramente tendrás un momento muy especial con Dios, te lo prometo, porque Dios es tan bueno que Él ha de escuchar nuestra necesidad, independientemente de la vida que podamos estar llevando, porque todos venimos así, con quiebre, con duelo, pero la pregunta es, ¿ya llegaste? ¿Ya
has dejado tu necesidad o estás dejando tu necesidad en Cristo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de venir a Él y presentar tu vida y tu dolor y presentar tu enfermedad? ¿Qué sigue? En este pasaje lo que sigue maravillosamente de venir desesperado es encontrar la cercanía del Maestro. Dice la Biblia que Jesús hizo dos cosas extraordinarias con este hombre. La primera, hermanos, es que le tocó. Y yo casi quiero creer, hermanos, que la verdad no profundicé, pero yo no creo que Jesús le haya hecho así como así. Yo creo que Jesús lo abrazó y tocarlo era la evidencia de que estaba ahí con él. Hermanos, estaba prohibido. Lo único más grave de tocar a un leproso era tocar a un muerto. O sea, estaba en el top 2 de las cosas que no podías hacer. Y Jesús le tocó, se acercó. Yo me imagino que a todos les dio el, ¿ya viste? Pero a Jesús no le importó. Hermanos, estoy segura que ante la desesperación de tu historia y de tu problema, vas a tener y vas a encontrarte un Dios que te va a abrazar y te va a tocar y va a estar ahí. Cualquiera que sea tu historia, y por más difícil o estremecedora que se vea, Dios tiene una mano para ponernos y abrazarnos. Y en su voluntad maravillosa dice también, quiero, sé sano. Dios en su voluntad y en su maravilloso poder respondió a favor de la salud de este hombre. Pero más allá, hermanos, de ver ese milagro, Jesús no solamente muestra esa compasión en amor, sino también en respuesta. Y Dios aquí, hermanos, como cristianos, nos está enseñando que no es posible ministrar a la gente sin tocar su realidad. Quería dar una lección a sus discípulos acerca de la verdadera forma de amar y ministrar, porque no podemos amar desde la comodidad, no podemos amar a distancia, no podemos amar, hermanos, diciendo, ay, ya le di like al ministerio de misiones, ya con eso hice un buen trabajo, ya le di like a Expo Luz y Sal, ya con eso hice un buen trabajo. No podemos amar a la distancia, es acercarnos y es ser parte, porque Jesús lo hizo con nosotros. Jesús se acercó a donde estábamos, porque déjame te explico que el leproso, la lepra siempre ha sido una señal como un paralelo de nuestra vida y nuestro pecado, de cómo nos va pudriendo. Y Lucas ofrece esta señal: quien vino a nuestra pecaminosidad y sufrió por esa pecaminosidad a fin de que tú y yo seamos limpios. Jesucristo, al tú venir en esta desesperación, yo lo que sí puedo entender y creer y saber y prometer es la cercanía de Dios a tu vida. Es el toque de Dios a tu corazón. Es el que conozcas un poquito más de su amor cuando vienes y le dices, Señor, ya no puedo con mi matrimonio, Señor, ya no puedo con mi vida, tengo un carácter horrible, ya no puedo, Dios, con este dolor de haber perdido una familia, ya no puedo. Yo estoy segura que esa mano que tocó a ese leproso e hizo una obra hermosa, Él la va a hacer contigo. Estoy segura de eso. Cuando nosotros nos acercamos desesperadamente a Él. En el sermón que escuché mencionaba cómo a veces es tan riesgoso los hijos segunda generación. Los hijos segunda generación, quizás al tener todo es difícil tener una cuestión desesperada, como a veces los que llegan a Cristo por una situación complicada. Y a veces Dios nos tiene que llevar por ahí para entender que le necesitamos y tener una experiencia con Dios. Y
por más difícil, por más amargado que esté el corazón, por más vergüenza que tengas por la vida que hayas llevado, por las decisiones que hayas tenido, a pesar de todo, Cristo tiende su mano. Cristo toca y transforma y ama y perdona y sana y hace cosas hermosas. Sabes, en tu necesidad, en tu problemática, puedes tener una experiencia maravillosa de amor y de abrazo. Puedes encontrar una iglesia, puedes sentirte acompañado, puedes sentir y decir, oh, Anita, Dios escuchó porque me sanó, hizo y es maravilloso. Luego, ¿qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue? Hemos venido a una necesidad. Muy probablemente tú ya has visto cómo Dios responde y cómo Dios abraza y cómo Dios está haciendo. Muy probablemente has sentido su mano y su abrazo, a lo mejor hasta a través de algún hermano lo ha hecho, porque así Él es Él. Y muy probablemente estamos muy bien, nos sentimos bien, se siente bien bonito que Dios haga algo aquí y en nuestra vida y en nuestra familia, y de pronto Dios contestó una oración y de pronto las cosas cambiaron. ¿Qué sigue? Después de mi experiencia con Dios, quizás el tema debió haber sido ¿qué sigue, verdad? ¿Qué sigue? Déjame decirte que en el caso de este hombre, él sana. Yo no puedo imaginar, son de esas escenas que no puedes, hermanos, porque si estaba lleno de lepra y de pronto dice que le sanó al instante, oye, ni el CGI tiene el poder de hacer lo que Jesús hacía en ese momento, de reconstruir la piel y hacer, yo pagaría por estar ahí, lo que yo haría por estar y ver cómo Dios fue el primer diseñador para hacer películas maravillosas. Pero dice aquí que después de haber sido sano, le mandó que no le dijese a nadie, sino que fuera con el sacerdote, porque en aquel tiempo, como les decía ahorita, el sacerdote tenía que dar evidencia de que no era leproso y ya lo podían dejar volver a tomar una vida social en casa y podía regresar. Y entonces Jesús le dijo, no le digas a nadie, fueron dos cosas, no le digas a nadie y ve y preséntate con el sacerdote. Y hermanos, yo sí digo, es que Jesús, lo que pides está bien difícil, o sea, hasta, no, es como si me ganara la lotería, hermanos, y yo no venga y les diga que me gané la lotería, o es como cuando empecé a andar con Pablo. Pablo fue mi primer novio y tenía 27 años, imagínense. Ya mi desesperación por poner en redes sociales que Anita está en una relación y luego que Dios me dijera, no puedes decir nada. O sea, es la emoción, yo creo, así, o no sé, o el día, si Dios concede, digamos, un bebé, imagínense que no puedes decir que se embaraza. Las buenas noticias son para gritarse de una manera hermosa y de pronto Jesús dice, no digas nada. No diga, yo sí diría Jesús, pero hermanos, ¿qué sigue? Obediencia. Aunque parezca la locura de la vida, aunque digas, ¿de qué me estás hablando, Jesús, en este caso? ¿Qué sigue de mi experiencia con Dios? Sigue un paso de obediencia. Sigue decir, sí Dios, sí Dios, sí Dios, como lo acabamos de cantar. Y tristemente, déjenme les platico, este pasaje está en otros libros o en otros evangelios y dicen en Marcos 1:45, no me acompaña, aquí lo tengo, dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, como dice, comenzó a decirle a todo el mundo lo que había pasado. Hermanos, no era prudente que el mesianismo o la práctica mesiánica de Jesús se divulgara a diestra y siniestra, porque tenía que cumplir algunos aspectos y por eso el Señor había indicado que no lo dijera. Sin embargo, ido él, comenzó a publicarlo mucho, al grado que Jesús se tuvo que retirar y esconder un tiempo. ¿Qué sigue de tu experiencia con Cristo? ¿Qué sigue de ese momento hermoso que Dios te ha hecho sentir
cosas bonitas? ¿Qué sigue después de haber llorado aquí enfrente o ahí desde tu lugar y sentir que Dios te escuchó? ¿Qué sigue? Obediencia. Sigue que tú escuches la palabra y estudies la palabra y que digas, sí, Señor. Porque sabes una cosa, parte de lo que Jesús estaba respetando al mandarlo a que fuera con el sacerdote es que los otros dieran evidencia, que no que tú lo dijeras, porque nadie te iba a creer a lo mejor de tu palabra, pero si el sacerdote decía que estaba sano, iba a ser, como dice ahí, para testimonio de todos. Hazlo como yo te estoy diciendo, ¿no? No dice más acerca del leproso, no dice si Dios le puso el regañadón, no dice, solamente dice que él no obedeció y seguramente fue con el sacerdote, pero la iniciativa de Dios o de Jesucristo era que alguien más diera evidencia de la experiencia que él había tenido con Cristo. Hermanos, cuando Dios viene y toca nuestra vida y cuando empezamos a ser obedientes, también los demás empiezan a notarlo. También los demás dan testimonio de, pues a ti, ¿qué te anda pasando? Por eso el Señor nos llama a dar evidencia de lo que Dios empezó a hacer aquí. La manera correcta era que el sacerdote lo declarara sano. La experiencia con Cristo afectará directamente todo tu alrededor, tu familia, tu trabajo, tus relaciones interpersonales. Y sabes, aquí voy a decir algo que no viene en la Biblia, voy a poner un caso hipotético y voy a inferir algo. Pero en este pasaje no dice, como en muchos pasajes, Jesús no le dice tu fe te ha hecho salvo. ¿Se fijaron? No le celebra su fe y no le asegura este proceso de salvación. Quizás el hombre fue beneficiado por Cristo, pero la Biblia no me asegura si fue salvo. Hermanos, a lo largo de la vida cristiana, Príncipe de Paz no me dejará mentir. Y la iglesia en la que tú hayas estado, ¿cuántas iglesias ha pastoreado Pastor Carlos Samuel? Como 5. ¿En serio? Yo llevo 5, creo que también. Bueno, en las 10 iglesias que hemos pastoreado, siempre, hermanos, vamos a ver, o hemos sido testigos. Hemos sido testigos, hermanos, de mucha gente que viene, Dios responde y ya no están. Muchas veces. Yo no sé si fue el caso de este hombre. La Biblia no me dice que sí, tampoco me dice que no. No quiero ahondar en cosas que no dice, pero mi punto aquí, hermanos, es que ¿qué tal si este hombre fue beneficiado de un regalo que al final, en algunos años, él iba a morir? Pero Dios otorga más allá que una experiencia de milagro, de restauración, de respuesta ante una necesidad. Es una vida con Él, es un caminar con Él, y es que su vida te dé vida a ti, más allá de una experiencia única o una experiencia momentánea. Porque la experiencia sin obediencia, hermanos, jamás va a producir madurez. Dietrich Bonhoeffer dice, solo quien cree es obediente y solo quien es obediente cree. El primer paso de la obediencia lleva a Pedro a abandonar sus redes y luego a salir de la barca. Llama al joven a abandonar sus riquezas. Es la nueva experiencia surgida de la obediencia que hace posible la fe. Si yo quiero una fe madura, si yo quiero estar preparado para el encontronazo que sigue de la vida, yo necesito saber que hay algo más que un momento o una experiencia o una realidad que Dios contestó. Es todo una vida de obediencia. Y Marcos Vidal, escuchaba una plática de él y decía, qué emocionante es cuando un bebito empieza a caminar, ¿verdad? Un bebé lo ves caminar, acá están Ezequiel y Vale, no nos dejarán mentir, ya empezó a caminar la niña y es el aplauso, la emoción, ya después no queremos que camine tanto porque qué miedo, pero es la emoción, ¿verdad? De ver caminar y hasta los
tambaleaditos que hace, pues se los celebramos. Pero ¿qué pasaría, hermanos? Si eso, hermanos, si esa problemática la tiene una persona de 30 años. Ya no lo celebramos de esa manera. Ya nos damos cuenta que esa persona tiene una situación de salud y tenemos que hacer algo. Y Marcos Vidal decía, ¿por qué en el mundo visible entendemos muy bien las cosas de la lógica que tiene que tener una persona al crecer? ¿Y por qué en el mundo espiritual no lo vemos igual de lógico? Porque no vemos igual de natural como una persona después de una experiencia con Dios está llamado a crecer. Amados hermanos, el cristianismo, la vida en Cristo, la fe es más que una experiencia, es más que un momento. Porque si tu vida y tu fe se basan en lo que Dios hizo, te regaló, te sanó, muy probablemente eso se vaya, se te olvide, pase de largo, vuelva. Es más que una experiencia. Y tristemente muchos de nosotros a veces solo hemos dado el primer paso. Quizás tú y yo nos hemos quedado en una motivación errónea y ya no hay más. Me acerco porque necesito y ya no hay más. Ya no sigue nada más. Nos hemos quedado cómodos sin un amor a Dios y una obediencia a Él. Iglesia, seguir a Cristo es gratis, pero cuesta todo. Termino con estas preguntas. ¿En qué punto está tu relación con Dios? ¿Qué reconoces en ti que has sido obediente? ¿Consideras tu relación como sana, auténtica, viva y real con Jesús? ¿O solo conozco al Dios que viene y me escucha en mis momentos de desesperación? Dios no es ajeno a tu desesperación. Dios se va a acercar a ti en tu desesperación. Y si tú estás desesperado, ven. Pero quiero que tú entiendas que Cristo es más que una experiencia, que un momento y que un problema a resolver. Es mucho más que eso. Y en ese tenor yo quiero pedirte que me acompañes a leer las Escrituras en el Salmo 51.